a hablar de otro asunto sobre el que queremos debatir. Las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes celebran ese acuerdo para la acogida solidaria de los menores que llegan a las islas. Tanto SEAD como UNICEF destacan su importancia, aunque aseguran esto debe ser solo el inicio de la solución de este problema. Hacen falta, aseguran, recursos financieros y humanos para cumplir con una atención de calidad y con los plazos que se han planteado. Las ONGs aprueban el acuerdo de distribución de menores migrantes a la península, pero vigilarán los detalles, que en su opinión son imprescindibles para que la atención sea óptima. Valoramos positivamente, pero aún quedan cosas por hacer. Creemos que se necesita cooperación institucional y de las comunidades autónomas para dar respuesta y se necesita apoyo a través de financiación del Gobierno central. Para nosotros es una gran medida, una medida que va a traer un cambio y un modelo vinculante en una política migratoria que tiene que ser sólida y duradera, que es lo que se pretendía y creo que es lo que podemos conseguir. Opinan que los recursos económicos no deben faltar. De entrada creo que hay un fondo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros que se puede ampliar a 150 cuando una entidad esté sobrepasada en su capacidad de acogida. También creen importante la implicación de los territorios. Las comunidades que son fronteras, estamos de acuerdo. Las comunidades que no lo son, depende también del color político. Hay algunas que están poniendo resistencia ya de entrada. Aconsejan dejar atrás la idea de macrocentros de acogida y hablar de hogares para menores. Pues ya ven, las organizaciones que atienden a la infancia están siguiendo muy atentamente todo este proceso para la distribución solidaria de menores migrantes entre comunidades autónomas. Vamos a hablar más en profundidad de este asunto. Vamos a saludar ya a Virginia Álvarez, que es investigadora y responsable de Política Interior de Amnistía Internacional. ¿Qué tal, Virginia? Bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Rosa Gloria Suárez, que es la presidenta de UNICEF en su comité de Canarias. ¿Qué tal, Rosa? Un placer recibirte como siempre. Buenos días, muchas gracias. Bueno, entendemos que las ONG están relativamente satisfechas con este proceso, se ha dilatado pero ha llegado por fin, pero ahora hay que estar muy atentos a cómo se lleva a cabo, ¿no? Sin duda, nosotros estamos de UNICEF estamos muy satisfechos con este acuerdo. Se ha dado un paso adelante después de casi un año de que no se acordó ese cambio, esa modificación del artículo 35 de la ley. Ahora sale como Real Decreto Ley y bueno, pues es una satisfacción para todos nosotros, en realidad, los que atendemos a estos niños y niñas migrantes no acompañados, porque sabíamos, y todos lo sabemos, a lo largo del año hemos visto la saturación de los centros, esos macrocentros, ese no poder cumplir por esa saturación con los derechos de la infancia y bueno, esto abre una puerta para poder hacer unos traslados de modo ordenado, eficaz, ágiles, siempre en cumplimiento de los derechos de la infancia, con ese interés superior del niño y que puedan los que se desplacen puedan ser bien atendidos y que los que quedan aquí también se puedan cumplir los derechos que hasta ahora pues no se podían en su totalidad. Lógicamente esto tiene que ir acompañado de una financiación muy potente y de modo continuado, que es lo que siempre entra en dificultad. Claro. Nos imaginamos que por su parte Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, me refiero ahora a usted, pues comparte, ¿no?, esa intención, esa celebrar que se haya producido esta acogida y esa intención de que, bueno, de que se produzcan las mejores condiciones posibles. Justo lo conocimos un día en el que también saltaba un informe, podríamos decir demoledor, por parte de Amnistía Internacional en el sentido de cómo se encuentran los centros de acogida de estos niños. Efectivamente, en este informe que mencionas, una de las cuestiones que planteábamos es que parte de la solución estaba en la corresponsabilidad por parte de las otras comunidades autónomas. Pero también en este informe queríamos señalar la necesidad de garantizar una acogida digna a todos estos niños y niñas que están llegando y sobre todo proveerles de las herramientas, ¿no?, para que puedan luego proseguir con una vida, con una transición a la vida adulta de acorde también a las obligaciones que tanto el derecho español como los estándares internacionales, el derecho internacional establece. Es un estudio sobre la situación de Canarias en la que efectivamente nos hemos encontrado con macrocentros completamente sobrecargados
y donde también hemos documentado con preocupación vulneraciones de derechos humanos. Creemos que hay que revisar lo que está ocurriendo en Canarias y también, como digo, una corresponsabilidad por parte de las otras comunidades autónomas que también tienen que actuar con esta visión, ¿no?, de garantizar el interés superior del menor y detectar vulnerabilidades, proporcionarles la posibilidad de que puedan pedir protección internacional, pedir asilo si así lo necesitan y, sobre todo, trabajar hacia una verdadera integración en la sociedad acogida. Claro, es importante, Virginia, lo que usted dice, sobre todo porque este proceso solo ha hecho... sino empezar, digamos, de aquí a un año es cuando empezarán esos traslados, porque hay muchos trámites por delante, con lo cual es importante que se garantice la situación de estos niños y niñas en esos centros de ahora en adelante, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ver un poco la implementación que va a pasar durante este tiempo, que pasará también en ese ínterin, ¿no?, donde los niños y niñas van a estar pendientes de un traslado, cómo se van a garantizar también sus derechos en ese periodo. Y como digo, es importante también que todo esto salga del juego político, de los mensajes alarmistas, xenófobos, y tenemos que poner en el centro los derechos de los niños y de las niñas. Es importante, para que esto funcione también, que la migración deje de ser un arma política y que se deje de poner a personas muy vulnerables en el centro de una diana, que al final les puede hacer, como digo, vulnerables a violencia, a discriminación, a una serie de violación de sus propios derechos. Claro, nos podemos imaginar, y si le parece, Rosa, nos vamos a meter en uno de esos centros que hay ahora mismo en Canarias. Estos niños y niñas, escuchando, ¿no?, que hay 4.000 de ellos que van a ser trasladados. ¿En qué condiciones creen que debería ser ese traslado? ¿Qué se debe tener en cuenta por parte de UNICEF? Sí, realmente nos preocupa, nos ha preocupado hasta ahora el no cumplimiento de los derechos de la infancia, precisamente por ser macrocentros en los que los profesionales no estaban preparados para la detección de esas vulnerabilidades y actuar dependiendo de las circunstancias que van ocurriendo del día a día. Y ahora el siguiente paso nos va a preocupar mucho y estamos vigilantes en cuanto a la ejecución de ese Real Decreto de Ley, cómo van a ser los traslados, esa corresponsabilidad que se requiere no solamente de la parte de protección de nuestra comunidad autónoma, sino de la parte de protección de la comunidad autónoma a la que se llega. Y por eso una de las cosas que vamos a proponer al Gobierno de Canarias es que se haga una evaluación individualizada del interés superior de cada uno de los niños que van a ser trasladados. Esto es un trabajo intenso, hay herramientas que facilitan esa agilidad para que de ese modo cada niño sea ubicado en el lugar conveniente para su desarrollo, como estaba comentando la compañera. Claro, eso por la parte de los menores. Y luego está la cuestión que ocurre siempre, Virginia, me refería a usted en este momento, que cuando ese menor cumple 18 años, que de repente cambia absolutamente su situación, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Claro, como decía, tanto la legislación española como los estándares internacionales de derechos humanos establecen que cuando la repatriación no es posible y tenemos claro que la mayoría de estos niños no pueden retornar en condiciones de seguridad a sus familias, a sus países de origen, lo que hay es que proveerles de herramientas de facilitar su integración. Una de las cuestiones que hemos planteado en el informe que publicamos el martes es precisamente la falta de una coordinación adecuada entre las administraciones, precisamente para empezar a conseguir documentación a estos menores, que consigan su permiso de residencia, que les facilite su integración en la sociedad una vez que cumplen la mayoría de edad, que haya programas que tengan capacidad de hacer un acompañamiento una vez que cumplen 18 años.
Nos ha preocupado muchísimo, enormemente, la gran cantidad de niños y niñas que después de haber estado bajo la tutela de la Administración quedan en una situación de total desprotección cuando cumplen 18 años. Y esto, igual que a ningún padre o madre sería admisible que dejara a su hijo en la calle al cumplir 18 años, tenemos que pensar que la Administración tiene que empezar a trabajar desde el principio para proveerles de herramientas. Nos encontramos con un chico maliense, refugiado, huyendo de la guerra, que llegó con 15 años, tenía ahora mismo 19 y estaba sin absolutamente nada. No había tenido oportunidad de pedir protección internacional, se encontraba en una situación de irregularidad a pesar de haber estado 3 años bajo la tutela de la Administración. Estas son situaciones que deben ser revisadas, que no es una falta de diligencia por parte de las administraciones, del Gobierno canario y del Gobierno estatal y de la propia Fiscalía, y es lo que estamos pidiendo que se revise. Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, muy interesante todo lo que nos tiene que contar, y también, por supuesto, Rosa Gloria Suárez, presidenta de UNICEF aquí en nuestro archipiélago. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.